Vamos a empezar con la siguiente parte que hablamos de los estados financieros pro forma, ¿no? Que es donde comenzamos a darle forma a nuestra información. También va a ir una plantilla que les va a facilitar el llenado de esto, ¿no? En qué consiste o los estados financieros pro forma están incluidos por tres elementos importantes o tres estados financieros que son básicos para el análisis financiero, que estamos hablando de un estado de resultados, un balance general y el flujo de efectivo, ¿no? Y esa es información que ustedes ya conocen un poco. El balance general nos va a indicar la posición financiera de la empresa, y el estado de pérdidas y ganancias nos dice de qué manera obtenemos nosotros nuestra utilidad, y el flujo de efectivo, nos va a indicar la forma en que se utiliza nuestro dinero, ¿no? Que es indispensable para la operación de una empresa, ¿no? Entonces la primera parte, esta que hemos visto, es un pronóstico de ventas que ustedes ya habían desarrollado, ya habían puesto la estacionalidad de la mercancía o cómo se iba a manejar. Entonces aquí ustedes definieron el porcentaje. Deben de saber que la suma de todos estos 12 meses, sin incluir el mes cero, van a representar la totalidad de las ventas en todo el año del 100%. Y la fórmula, pues, para desarrollar los siguientes, pues aquí van a estar en la plantilla ya bien definidas, ¿no? Debemos de ir entendiendo los conceptos como tales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entender cada concepto de nuestra plantilla para saber qué información alimentar ahí. Entonces seguimos con esto. ¿Qué implica la venta? La venta es el intercambio que hay de mi producto por dinero con el cliente. Y puede haber dos tipos de venta: una venta en la que se me paga de manera inmediata, que es una venta al contado, o puede ser una venta que me paguen en tiempo futuro, que le podemos llamar una venta a crédito, o se le llama una venta a crédito, ¿no? Entonces las empresas regularmente tienen esos dos tipos de venta, ¿no? La venta representa que yo ya coloqué mi producto con el consumidor o con mi cliente final. Ya sabremos si será el consumidor o no, pero si es mi cliente, yo ya lo coloqué con él, y el hecho de ver que me lo pague o no ya es una estrategia empresarial, ¿no? Y normalmente las empresas trabajan bajo esos dos conceptos: a contado y a crédito. Entonces, pero esa venta total, pues nosotros la vamos a dividir entre 70 y 30%, donde 70 será una venta al contado y el 30 una venta a crédito. Lo primero que ustedes tienen que hacer aquí es requisitar el periodo de operación o preoperativo, el periodo donde ustedes apenas están echando a correr la empresa, ¿no? ¿Cómo va a estar diseñado? Vamos a ir en la columna paso a paso, ¿no? Este va a ser probablemente un poquito más laborioso el trabajo, pero sigue siendo sencillo. Entonces, la venta al contado, en el mes cero yo no tengo venta, yo no tengo proporción, porque no voy a tener ingresos. Simplemente tengo que hacer la compra de mi mercancía, que ya me voy a ir al siguiente. Los inventarios iniciales, obviamente no existe un inventario inicial de absolutamente nada. No hay inventarios iniciales ni le debo a nadie, ni tengo una mercancía disponible, porque apenas voy iniciando el proceso. Entonces, en ese mes que se considera cero, no va a haber inventario inicial bajo ninguna circunstancia. Sí va a haber un inventario final, porque voy a hacer una compra y un proceso, pero los inventarios iniciales en el mes cero no existen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay, cuando me refiero a inventario, es de mercancía. Entonces, ¿cuánta mercancía tengo disponible? Nada, porque no he hecho una compra. Voy a hacer la primera compra. ¿De dónde voy a sacar esta información? Tengo aquí mis proyecciones anuales, donde digo yo, yo estoy señalando que voy a tener
una compra, un costo total de materia prima. Aquí está manejando el total de mi materia prima, que implica que yo ya hice mi análisis, o esto me está dando un análisis que voy a producir aquí en esto. Las unidades que yo voy a vender son estas: 60, 72 y 48. Obviamente que cada una, para producirla, me va a costar todo este total de mercancía, o del costo que yo voy a tener. Por lo tanto, tengo estos gastos de aquí. La suma de todo esto me da 172 millones, ¿no? Y aquí estamos asumiendo que lo vamos a llevar a ir proporcionalmente. Si yo decido que el primer mes yo voy a vender, o voy a producir el 5% de mi mercancía, que es lo que yo voy a vender o yo voy a trabajar, pues implicará que yo solamente tengo que comprar el 5% de esta proyección que yo estoy haciendo. Esta es una cantidad al año, entonces yo nomás ocupo el 5%. Pero aquí en la fórmula, por asunto de protección, vamos a ponerla aquí para que se vea. Esa cantidad la voy a multiplicar por el 5%, y le voy a hacer una multiplicación adicional del 1.20. Esto es para incrementarle un 20% adicional a mi mercancía por protección. No voy a comprar así exactamente lo que yo necesito, porque tengo que tener prevención de alguna contingencia. Si vamos así, aquí ya está la fórmula definida, pero igual ustedes la pueden ir desarrollando si la quieren hacer paso a paso. Esta fórmula es igual, va a ser igual a mis proyecciones anuales, que son esta cantidad multiplicada por el 5% que tengo aquí, y eso lo voy a multiplicar por el 1.20 también, lo que me da aquí en lugar de la multiplicación le puse un paréntesis. Entonces me va a dar la cantidad que ya habíamos tenido ahorita, ¿no? Entonces esa es la forma en que se va a determinar la mercancía que yo necesito comprar para iniciar mis operaciones. Y este dato ya lo habían sacado ustedes para poder determinar su inversión inicial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumara el inventario inicial, que es 0, con las compras que yo tengo, implica que yo tengo disponible para empezar a vender o trabajar una cantidad. Bueno, en mi almacén, el inventario, tengo 10.371.000 pesos. No hay un costo de ventas, porque el costo de ventas se genera únicamente sobre el producto que yo vendo, y como no estoy vendiendo nada, no hay un costo de venta. Entonces aquí hay un inventario inicial de mercancía. Este costo de ventas va a representar la mercancía que yo saco de mi almacén, que va al proceso de producción y que termina en un artículo terminado que yo posteriormente comercializo. Entonces aquí va un otro resultado. El inventario final va a ser ese disponible a la venta, y le voy a restar lo que haya salido de mi costo de ventas, y me va a dar un resultado como este. Entonces seguimos ahora con los proveedores. ¿Qué saldo hay con los proveedores? Un saldo inicial. Vuelvo y repito, no va a haber inventarios, no va a haber saldos iniciales ahorita, porque apenas estoy iniciando una operación. Entonces ese saldo inicial por fuerza tiene que ser 0. Ahora, las compras que yo realicé, si me vengo hacia aquí hacia arriba, o sea, estas compras deben de ser iguales a la compra que yo realicé como esta. Pero ¿cómo lo voy a determinar? Pues fácil, ¿no? Esta yo voy a ir poniéndole las fórmulas. La voy a ir haciendo aquí paso a paso, pero insisto, ya las va a tener las fórmulas su plantilla. Esta va a ser igual a estas compras que yo realicé, ¿no? Las compras totales. Ahora, ¿cómo los voy a dividir? Fácil. Este 70% que va a representar esto, lo voy a multiplicar por el 70% que estoy
que estoy considerando aquí, ¿no? Como ventas de contado. Estos 7,000 y este 30% va a ser igual a este multiplicado por el 30%. Es decir, si yo sumo estos dos elementos, tiene que darme como resultado las compras totales. Aquí lo podemos ver, son 10,371,490.29. Ahora, si yo realizo un pago a proveedores, entonces voy a disminuir lo que yo compro a crédito. ¿Qué significa? Si lo estoy comprando a crédito es que se lo debo a un proveedor. Si lo estoy comprando de contado es una cantidad que yo pagué. Entonces, ¿qué efecto tiene aquí? Mis ventas al contado no me van a representar nada, ningún saldo con los proveedores, porque esta ya les pagué, implica que no es una cantidad que yo les deba de dinero a un proveedor. Pero las compras a crédito, estas sí me representan un saldo, una deuda que yo tengo con el proveedor. Entonces aquí voy a yo anotar la parte que yo le pagué a mi proveedor para descontarlo de las compras. Como esto no es como aquí no hay un pago a un proveedor, esta compra a crédito menos el pago que yo le haga me va a representar al final el saldo que yo termino debiéndole a mi proveedor. Si nos vamos, hice una compra, regresando un poquito, hice una compra de 10,371,940.29 para inventario. Es el inventario que tengo disponible. De esa compré el 70% a crédito al contado y el 30% a crédito, que me representa una deuda con el proveedor o un saldo final con el proveedor de 3,111,582.09. Entonces hasta aquí ustedes deben de considerar que apenas están llenando la primera columna. Entonces seguimos avanzando. Ventas, esto de aquí, si ustedes ven toda esta estructura que hay aquí, no es otra cosa más que el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí está el estado de resultados. Estamos viendo un estado de resultados de manera mensual. ¿Por qué? Porque sigue representando los mismos meses, ¿no? Ya la unión de todo nos da el estado de resultados anual. Entonces, ¿cuánto vendimos? Perdón. ¿Cuánto vendimos? Pues sabemos que estamos iniciando, no hay ventas de nada. Nuestras ventas al inicio aquí son 0. Por lo tanto, vamos a iniciar un mes sin ventas, pero sí tenemos egresos. No hay venta, no hay costo de venta, por lo tanto no puedo manejar una utilidad todavía, ni siquiera una utilidad bruta ni operación. Pero sí tenemos ya todos los gastos que hemos determinado. Aquí sabemos, aquí es mensual, sabemos que si nos vamos a una proyección de gastos mensual, vamos a tener que el primer mes o el mes 0 con el que vamos a operar, y vamos a empezar aquí con esto para ir entendiendo que estos son gastos fijos. Igual debemos de saber que no se va a operar realmente en una empresa, pues no va a ser así tan estricto, decir todo el sueldo que yo tengo destinado en el primer mes lo voy a poner. Aquí lo vamos a hacer a manera de ejemplificar que debemos entender que los sueldos y los gastos de operación ya están corriendo, independientemente que yo venda o no venda, pero estoy operando, empecé a trabajar, tengo que tener gastos. Entonces sabemos que estos gastos, estas columnas de aquí va a hablar de gastos de operación. Aquí tengo el total yo de gastos de operación, que habla de contingencias, honorarios, renta, almacén, gasolina y los que ustedes hayan determinado. Si nos vamos aquí, prácticamente son todos estos, y está adicionado aquí al final el de salario. Es decir, yo esto lo voy a pasar de manera mensual hacia mi tabla o a mis estados financieros, incluido el salario. Estos mismos 2, 8, 12, 15, 3, 2 y 6 si lo vemos son los mismos que están aquí.
con excepción de la depreciación, que es algo de lo que les voy a hablar más adelante. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de todo esto aquí es la sumatoria de todo esto, decimos que tenemos un total de gastos operativos de 223,850. ¿Cómo voy determinando mi utilidad? Pues mis ingresos, primero aquí mis ventas las obtengo, no tengo ahorita y no tengo costo de venta, por lo tanto tengo una utilidad de cero, o sea, mis ventas, las ventas menos mis gastos de venta sigue siendo cero. Ahora tengo mis gastos de operación, 223,000. Ahora ese margen bruto que yo tengo aquí, este margen bruto, lo tengo que restar también de mis gastos de operación, lo que me va arrojando una pérdida o un número negativo de 223,850. Es decir, aquí voy perdiendo dinero en este momento. No pérdida como tal, porque debo entender que estoy iniciando operación, estoy realizando gastos sin tener un ingreso. Entonces tengo un margen operativo. A eso, si yo tengo una deuda, le puedo restar mis intereses, que en este caso todavía no inicio con esa parte de los intereses de cero, y tengo una utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, esto menos los intereses me va a dar una utilidad de 223,850. Y aquí es donde voy a aplicar mis impuestos, que normalmente van a representar un 30% de mi salario. Eso es lo que vamos a concluir. La legislación fiscal ahí es un poco amplia y no vamos a entrar en esos detalles, pero aquí va a haber una utilidad. Como hay una pérdida, los impuestos nunca se pagan sobre pérdidas fiscales, siempre son liquidados o pagados sobre una utilidad. En este caso no hay utilidad, por lo tanto no debemos pagar impuestos. Por eso es que aquí la fórmula no le hemos puesto. Ahora, esa utilidad restada de los impuestos, pues me va a dar el dinero que ya me queda a mí en mi bolsillo. No sé si voy explicando. Esa sería mi utilidad. En este caso, por no tener ingresos, tengo una pérdida de 223,850, que prácticamente son los gastos de operación o todos los gastos en los que he incurrido. Seguido a esto vamos a manejar o vamos a atender lo que se llama el flujo de efectivo. Y el flujo efectivo solamente está diseñado con entradas de dinero y salidas de dinero. Una cosa es vender, por ejemplo, yo vendo a crédito, implica que vendí mercancía pero no hubo una transacción de efectivo, es decir, pude haber vendido mercancía pero no va a haber movimiento de dinero porque no me están pagando, entonces no existiría una entrada de dinero aunque existe una venta. Por eso aquí solamente nos vamos a enfocar en el comportamiento del efectivo o del dinero que va a circular en mi empresa. Por lo tanto, vamos a entender el flujo efectivo igual como saldo inicial. Vuelvo y repito, mes cero, voy iniciando, saldo inicial, no existe un saldo inicial porque no tengo dinero, apenas voy haciendo mi inversión, apenas voy colocando el dinero en banco, yo tengo que partir de que no tengo nada y voy a operar, ¿no? Entonces, cero como saldo inicial. ¿Qué entradas voy a tener de efectivo? Las entradas que yo puedo obtener serán únicamente las ventas al contado. Las ventas a crédito no es una entrada de dinero, solamente es un proceso, una transacción comercial, pero no hay un intercambio de dinero de efectivo. Entonces, mis ventas al contado van a representar un ingreso. Cuando yo cobre esas ventas que yo haga a mi cliente y me las pague, ya sea en un periodo posterior, según mis políticas de crédito, sea de 30, 60, 3 meses de crédito, 15 días, independientemente de la política que yo tenga, cuando yo cobre ese dinero, entonces va a ser considerado una entrada de dinero, una cobranza. Si yo solicito un préstamo al banco, también voy a tener una entrada de dinero y la aportación que hayan tenido los socios para iniciar el negocio. No sé si me explico.
4 elementos por los que yo voy a recibir ingresos: por mis ventas, por lo que cobre de mis ventas a crédito. Vuelvo a recapitular: mis ventas al contado representan un ingreso, la cobranza de mis ventas a créditos cuando me paguen representa otro ingreso, cualquier crédito que yo solicite y me den el dinero constante y sonante, ya sea por una transferencia electrónica, un cheque nominativo, como sea, pero yo recibo el dinero a través de un préstamo, de quien sea, bancos, socios, es un préstamo, yo voy a recibir dinero y lo voy a manejar en mi flujo efectivo. Y los socios, cuando aporten su capital, también le dan un ingreso efectivo a la empresa, siempre y cuando su aportación sea de dinero. Si es en especie, hay que manejarlo como especie, es decir, si dono un carro no puedo manejarlo como efectivo. Sigo remarcando, el flujo efectivo es únicamente para ver el comportamiento del dinero en la empresa. Entonces, ya teniendo estos 4 elementos, voy a capturario, no hay ventas al contado, no hay cobranza, pero sí hay un préstamo que yo definí, y cuando calculamos la inversión inicial fue cuando nosotros determinamos que estos, si recuerdan, iba a ser yo una compra de activo fijo como esta. El activo fijo me iba a costar 5 millones, la materia prima los 10 millones, el sueldo iba a pagar 174 el primer mes y 50,000 pesos el primer mes de gastos de operación. Es decir, que yo para iniciar mi negocio necesitaba 15,719,000 pesos. De los cuales el 70% lo iba a considerar una aportación de los socios y el resto lo iba a considerar como un préstamo que yo iba a solicitar al banco, que implica que el préstamo que yo estoy solicitando son estos 4 millones de pesos, es decir, esto es igual a estos 4 millones, esta es igual a o la aportación de capital es igual a estos 11 millones que yo tengo. Ustedes esto lo pueden, si no quieren crear la fórmula, ustedes lo pueden hacer la captura de manera manual, ¿no? La capturan, ya tienen los datos, ustedes en la plantilla hacen la captura manual o le aplican una fórmula para facilitarlo en el futuro. Pero aquí está, que implica que este importe es la sumatoria de los 4 elementos, es decir, sumo todo esto y me va a dar el total de entradas de efectivo que tiene la empresa. En este caso, con esa aportación yo obtengo esos 15,719,000 pesos que yo necesito. Ahora, vamos a ver cuánto dinero ha salido. Si yo estoy diciendo que estoy operando, estoy iniciando operaciones, ¿en qué va a consistir mis salidas de dinero? Hice una compra, si bien es cierto, hice una compra de mercancía, pero no toda fue al contado. Recuerden que solo compré el 70% al contado y el 30% fue a crédito, lo que implica que aquí en compras y costos esta va a ser igual, esta celda va a ser igual a la compra de contado que yo hice, que es esta. Ya me representa que hubo una salida o un desembolso de dinero de 7,260,000 pesos. No le he pagado al proveedor, como he dicho, simplemente hice la compra, pero sí gasté en gastos de operación, que esta es igual al total de gastos de operación que yo tengo, que son estos 223,850 pesos. Es un gasto que yo estoy haciendo, es un dinero que está saliendo de mi bolsa. No lo vayan a tomar de otro lado que no sea aquí total de gastos, porque les va a arrojar números negativos y pueden tener un error, ¿no? Pero aquí tengo 223,850 pesos. Tampoco voy a pagar impuestos porque no generé una inversión, pero sí no generé una utilidad, por lo tanto no hay impuestos. Ahora sí tengo una inversión. Yo aquí dije que iba a hacer una compra de 5,122,300 pesos, que la tengo aquí como activo fijo, o bien la voy a tomar de mi activo fijo. Aquí yo señalé que tengo una inversión o necesito comprar activos, toda esta herramienta, por 5 millones.
122,300, y esta es, aquí lo tengo que poner, no hay intereses porque aún no estoy trabajando con la deuda, aunque ya tengo una deuda, aún no pago intereses, no tengo nada, ni estoy amortizando, y los dividendos tampoco los estoy pagando. Entonces tengo un flujo neto efectivo. ¿Qué implica ese flujo neto? Que este de aquí en particular va a ser la resta del total de mis ingresos, es decir, las entradas de dinero le tengo que restar todas las salidas de dinero. No mencioné que este importe es la sumatoria de todos mis gastos. Entonces este es el total de entradas y este es el total de entradas, total de salidas de dinero. Entonces los 15 millones que yo recibí menos los 12 millones que yo ya desembolsé me dan un flujo neto de 3,113,138. A eso, para conocer el saldo final, entonces a este importe yo le debiera sumar el saldo inicial, que en este caso es 0, por eso se vuelve a repetir la cantidad. Pero esto me implica que yo tengo un saldo final de efectivo de 3,113,139. Insisto, ¿cómo lo obtuve? Tengo ingresos sobre a través de un préstamo y aportación de los socios. Hice la compra de todo el activo, el material, pagué sueldos, todo lo que yo tengo en el proceso de operación, de preoperación para la apertura de mi empresa, hice los gastos y aún tengo en mi poder 3 millones, porque vamos a ver, los números son fríos. Recibí 15 millones, me gasté 12, me quedan 3. Así de simple, ¿no? Entonces ya tengo el flujo de efectivo listo, o la primera columna. Hasta aquí ahorita ustedes deberán de tener solamente llena la primera columna. Entonces ya tenemos, vamos a hacer ahora el balance general. El balance general nos va a dar una situación financiera o la posición que tenemos. ¿Cuánto dinero tenemos en caja? O en bancos. Pues es fácil, ¿no? Tenemos lo que nos dice que hay en el saldo final del flujo efectivo. ¿Cuánto dinero hay en inventarios? También es sencillo, nos vamos a ir al inventario, que nos va a decir cuánta mercancía estamos manejando. Aquí tenemos inventarios y dice que hay un inventario final de 10,371,000 pesos. Clientes no hay, no hemos vendido, no tenemos todavía ventas, no hemos tenido ventas, por lo tanto no hay clientes, ni hemos vendido a crédito. Entonces los activos fijos, pues ya dijimos que hicimos una compra de 5,122,300 pesos, que es esta misma cantidad que yo tengo aquí. Depreciación acumulada, aún no hablamos de eso, entonces, pero esta depreciación es la pérdida del valor que va sufriendo nuestro activo y hay que irla descontando mes con mes, y aquí obtenemos un importe, ¿no? El valor neto de los activos va a ser igual a esa compra de activo menos la depreciación que nosotros declaremos. El total de los activos va a ser la sumatoria de todos los elementos anteriores. Que tener cuidado, se suma caja, bancos, clientes, y aquí, como hacemos una operación aquí diferente, vamos a sumar el valor neto de los activos, que en este caso es igual a los activos fijos. Entonces nos dice que el total de activos son 18,607,379. Ahora nos vamos con los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Pues sabemos que son las deudas que nosotros tenemos con alguien y tenemos que pagar. ¿Qué dos deudas hemos acumulado? Las compras que hicimos a crédito, entonces le debemos a los proveedores, y solicitamos un préstamo, entonces le debemos también a un acreedor, que es el banco en este caso. Entonces nomás tenemos esas dos. ¿De dónde voy a sacar el dato de los proveedores? También tengo una parte que ya trabajé acá arriba, que habla de proveedores. Aquí quiero que lo identifiquen, y hay un saldo final de proveedores. Aquí tenemos estos 3,111,582, que implica que aquí hay eso. Y estos acreedores diversos son el préstamo que nosotros solicitamos. Este es el total de la deuda. ¿De dónde viene
estos acreedores, sabemos que aquí tenemos un préstamo de 4.715.894 pesos. Entonces, si hacemos esta suma, tenemos una deuda de 7.827.476 pesos. Ahora, vamos a determinar el capital ahora. El capital no consiste en otra cosa más que en entender cuánto dinero tenemos invertido ahí. Debemos de entender nosotros, cuando nosotros hicimos esa proyección en la inversión o determinamos los números de inversión, debemos de saber que nosotros como socios, nuestro dinero, solamente hay una aportación de 11.003.752.87 pesos. Este es un préstamo que no es parte del dinero de nosotros, nos estamos financiando. Entonces, para mí la aportación o la regla, no para mí, sino la regla es que solo el dinero que es mío y estoy invirtiendo lo voy a considerar como capital social o parte del capital aportado por los socios. Los préstamos son una deuda que tiene la empresa, es un compromiso, no es parte del capital, aunque es un dinero que estoy utilizando para generar ingresos. Entonces, si me voy a ese capital, sé que tengo una aportación de 11.003.752.87. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Pues hay que aumentarle. Yo voy a saber que mi empresa la quiero hacer crecer. ¿Y cómo va a crecer? Con la utilidad que yo vaya generando. La empresa tiene un dinero que lo va a hacer crecer y ese dinero es parte de la empresa. Mientras yo no se lo entregue a los socios como parte de sus dividendos, no es un dinero que salga de mi empresa y sigue siendo parte de mi capital como socio. En este caso en particular, pues no tenemos una utilidad, sino que hay una pérdida. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar sobre una fórmula que nos va a decir que nuestra utilidad o nuestro total de capital es esta inversión más la utilidad más todas las utilidades retenidas de periodos anteriores que vayamos acumulando, nos va a dar el total del capital que tenemos. Como una salida y una pérdida de 223.850 pesos, es decir, nuestro capital por esa pérdida se redujo. Ahorita tenemos invertido, o en bienes tenemos 10.779.902 pesos. Ahora, si yo hago la suma del total del pasivo más el total de capital, tiene que ser igual al total de activos. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque todo el dinero que yo tengo en activos tiene que estar distribuido en una deuda o en capital. Entonces, si esto es igual, implica que yo estoy bien. Ahora, ¿para qué es este último renglón? Para tenerlo como referencia que todo nos está cuadrando. Esta columna la vamos a poner con una fórmula que dice total de activos menos total de pasivo más capital, y nos tiene que dar 0. Si aquí hay una cantidad que no sea 0, eso implica que nuestro balance no está cuadrado. Hay un error, siempre tiene que ser 0 ahí. Con eso estamos llenando la primera columna, ¿no? A partir de ahí, todo el resto que hay acá para las siguientes columnas se va a hacer igual, con ciertas diferencias. ¿Cuáles diferencias hay? Que el total, que aquí a partir del mes 1 es cuando yo inicio operaciones, y eso implicará que yo ya tengo una utilidad o una manera de obtener ingresos. Entonces, ¿cómo obtengo mi fórmula? Aquí digo yo que mis proyecciones anuales, como las tengo aquí yo ya tengo determinada la venta que yo voy a tener en el año, ¿no? Y tengo un renglón aquí que habla de venta anual de 242.011.940 pesos. Esa venta o ese importe
vuelvo nomás para efectos de la... Esto yo lo voy a multiplicar, voy a hacer una multiplicación por el 5% que yo estoy diciendo que voy a vender. Y esto me da una venta en el primer mes del 5% de mis ventas totales de 12 millones 100 mil 597 pesos, los cuales el 70%, es decir, este multiplicado por el 70% me va a dar una venta al contado de 8 millones 470, y va a ser la misma operación, los 12 millones por el 30, y me va a dar una venta a crédito de 3 millones 630 mil pesos, lo que implica que mi ingreso aquí obviamente nomás son estos 8 millones 470 mil pesos. Es decir, este es el resultado de sumar las ventas al contado más la cobranza que yo haya hecho de algunas ventas anteriores. ¿Cuánto es la cobranza que hay del mes anterior? Pues no existe porque no había vendido. Por eso es que este importe es igual a este en este primer mes. Ahora el inventario, los inventarios del primer mes, ya empiezo yo con un inventario inicial. ¿Cuál es ese inventario inicial? Pues el inventario final del periodo anterior, es decir, estos 10 millones son estos. Aquí inicié con nada, pero el primer mes sí inicio con un inventario que ya obtuve yo en mi proceso de operación. ¿Cuántas compras voy a hacer el primer mes? No voy a hacer ninguna porque ya tengo la compra que yo hice para iniciar mi proceso. Sigo teniendo esto mismo disponible para la venta, es decir, este es igual a esto más las compras que yo realice, que son ceros. Ahora, ¿cuál es el costo? El costo de venta que yo estoy manejando aquí. Fácil, estoy poniendo el mismo porcentaje que hay para las compras que para las ventas. Aquí yo estoy diciendo en mis proyecciones anuales que voy a tener un costo de esos 5% que yo voy a comprar, que son estos, los voy a multiplicar por el 5% que me representa el producto que yo estoy vendiendo. Entonces le tengo que sacar esa mercancía a mi almacén, es decir, esos 12 millones que yo vendí aquí a mí me costaron 8 millones 643 mil pesos. Por lo tanto, si tengo un inventario inicial de mercancías más las compras que yo hice menos lo que ya saqué para producir y vender, me queda un total de 1.728.000, que es el 20% que yo compré adicional para no quedarme sin mercancía y seguir operando. Entonces me voy con los proveedores. Vuelvo a insistir, aquí tiene el mismo efecto un proveedor. Aquí el proveedor, ¿cuál es mi saldo inicial? Obviamente es el saldo final. Este saldo inicial es el saldo final del periodo anterior. No hago compras, ni de crédito ni de contado, y le estoy pagando al proveedor el primer mes de operación. Lo estoy dejando en blanco, quiere decir que sigo debiéndole al proveedor 3.011.000, la misma cantidad, sin variación. Ahora sí, las ventas, ¿cuánto es mi venta? Estamos hablando del estado de pérdidas y ganancias. Ya declaré aquí que tengo una venta total de 12 millones, el cual se va a declarar aquí. El costo de venta que yo estoy manejando también ya lo determiné. Aquí ustedes lo van a ver con el mismo nombre aquí. Es estos 8.643.000. Aquí está. Eso implica que tengo un margen de 3.457.000 de utilidad bruta. Entonces sigo operando, sigo gastando. Tengo los mismos gastos que ya dije que son fijos, y tengo una utilidad, un total de gastos de operación de 225.000 pesos. Entonces ahorita no se desesperen, me voy a regresar a la depreciación. Nomás quiero explicarles la columna esta completa. Al final, si aquí hubiera cero, pues me va a dar el mismo efecto. Si ustedes, mientras no ahorita hasta este momento no van a llenar aún este renglón, ¿no?
vamos trabajando con lo otro. Voy a tener una sumatoria de todo esto de 225, por lo tanto estos 3 millones menos los 225 aún me da un margen de utilidad de 3.231.000 pesos, a los cuales le voy a restar los intereses, que esto también lo vamos a trabajar aparte. Ahorita les voy a decir cómo se maneja este importe de intereses, y ahora sí obtengo una utilidad. Esto menos los intereses me da una utilidad de 3 millones, por lo tanto, habiendo una utilidad, voy a pagar los impuestos, que van a ser el 30%, por el punto 30 o el 30%, y me va a dar ese importe. Por lo tanto, tengo una utilidad neta de esta utilidad menos los impuestos. Menos me da una utilidad de 2.262.250 pesos, y todo lo demás tiene el mismo efecto. ¿Cuántas entradas de dinero tuve? Pues solamente, obviamente esta fórmula ustedes la van a poner como es la sumatoria, o sea, vamos a sumar estos 4 elementos. Si ustedes lo van a ir trabajando, estos 4 elementos del asunto, yo empiezo a capturar solamente estos 4. Esta se tiene que llenar sola. Si yo le pongo 0, va a ir 0, pero si yo le doy referencia que esta es igual a mis ventas de contado, es decir, esta cantidad va a ser igual a la que me arroje aquí en mis ventas de contado, que son estas de aquí. Entonces, ¿cuánto cobré? ¿Cuánto fue lo que cobré? Acá estamos en el flujo efectivo. ¿Cuánto hice de cobranza? No hice ninguna, porque apenas estoy haciendo mi primera venta a crédito. ¿Cuánto pedí? Ya no pedí préstamo, ya no tengo aportaciones, ya estas las tuve el periodo pasado, aquí ya no las tengo, a menos que yo vuelva a solicitar otro préstamo, o que yo vuelva a hacer otra aportación a mi empresa como parte del dinero de los socios. Entonces, las salidas de dinero, tampoco hice una compra, no pagué a proveedor, tengo gastos de operación, que ya hicimos la sumatoria. Los impuestos que pagamos ya sabemos que provienen de aquí. Estos de aquí son los mismos impuestos que van aquí. Esto es para que vean que todo va relacionado. Los intereses ya vimos en el cálculo ahí en el estado de resultados, y la amortización de la deuda, y se viene, vuelve a aplicar la misma fórmula que hay aquí, que decir que tengo 7 millones de efectivo más el saldo que tenía anteriormente, me da un saldo disponible de 10.389.000 pesos, y todo esto vuelve a aplicar igual, vuelve a hacerse la misma fórmula hasta que esto nos dé 0, ¿no? Tampoco hay aportaje del capital social, aunque hay una variación, no debe moverse nunca. Siempre tienes que aportar en tu capital social, siempre la aportación es la misma. Entonces, así se va a llenar cada una de las columnas. En el siguiente video les voy a dar un tip, les voy a enseñar cómo hacer la depreciación y la amortización de la deuda en el próximo video. De ahí les doy el tip cómo llenar las siguientes columnas de una manera más sencilla, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video.